Tengo el colesterol aproximadamente a 205. Creo que llevo una alimentación bastante correcta. Aún así, ¿qué debería incluir o qué debería quitar para rebajar o como mínimo no aumentar el colesterol que tengo? En contra de lo que se creía hasta ahora, no es necesario limitar la ingesta de huevos, ya que si bien es cierto que aportan colesterol, la lecitina de la yema hace que su absorción sea menor. No se deben eliminar los lípidos de la dieta, ya que estos resultan imprescindibles para muchas de las funciones de nuestro organismo, entre ellas para el buen funcionamiento celular. Sin embargo, no todas las grasas son iguales, y es necesario eliminar buena parte de las saturadas, es decir, las de origen animal, si queremos reducir los niveles de LDL o colesterol malo. Si el HDL o colesterol bueno está un poco elevado, no es motivo de riesgo, al contrario, ofrece una buena protección cardiovascular. Es conveniente evitar el sedentarismo y practicar 30 minutos de actividad moderada al día para ayudar a bajar los niveles de colesterol. Alimentos que nos pueden ayudar a bajar los niveles de colesterol sérico por sus distintos nutrientes son la avena con el avenasterol, la cebada con los betaglucanos, las legumbres con las lectinas y saponinas, la soja con las isoflavonas, los pescados azules y los frutos secos con el omega 3 y por destacar algunos de ellos podríamos citar las nueces. A ver, una duda. ¿Qué puedo hacer para coger masa muscular? Soy muy delgado, muy nervioso, fumo. Si estamos ante un caso de delgadez esténica sin signos clínicos ni alteraciones metabólicas, lo más adecuado para ganar peso y masa muscular es llevar a cabo una dieta hipercalórica. A las calorías consumidas por semana se irán añadiendo progresivamente 300 kilocalorías, hasta llegar a un total de entre 2.800 y 3.000 kilocalorías, dependiendo del metabolismo basal de la persona. Los hidratos de carbono deberán representar un 50 a un 55% del total de estas calorías diarias, mientras que las proteínas estarán en torno al 15 o 20% y los lípidos sumarán el 30% restante, no superando el 10% en el caso de las grasas saturadas. La dieta hipercalórica debe ir acompañada de ejercicios supervisados de musculación, destinados a aumentar la masa muscular y evitar depósitos de adipocitos. Sería aconsejable, y más siendo una persona nerviosa, dejar el hábito de fumar, ya que éste incide en el metabolismo basal aumentándolo y, en consecuencia, haciendo perder peso al paciente. Tengo hipotiroidismo primario. ¿De alguna manera podría acelerar mi metabolismo con la alimentación? El hipotiroidismo primario cursa con unos niveles de T4 bajos y de tirotropina elevados. Cuando ya se ha establecido, la glándula tiroides está afectada en mayor o menor medida y es difícil revertir el daño mediante la alimentación. Sí es posible, no obstante, paliar sus efectos. Es importante controlar el aporte de lípidos, ya que el hipotiroidismo suele ir acompañado de hipercolesterolemia y de triglicéridos elevados. También sería interesante incluir alimentos bajos en sodio para evitar el edema que puede aparecer, pero no limitar en exceso el aporte de sal yodada, debido a la necesidad de incluir el yodo en la dieta para que el funcionamiento de la glándula no se vea más afectado aún. Come posso fare a curare la stitichezza? Los 4 caballos de batalla para combatir y prevenir el estreñimiento son: 1. Beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día. 2. Aumentar el consumo de fibra hasta 30 gramos. 3. Hacer actividad física de manera regular. Y 4. Tomarnos nuestro tiempo cuando vamos al baño. È importante eliminare lo zucchero dalla nostra dieta? Numerosos estudios revelan que el exceso de azúcar que tomamos proviene de los alimentos procesados y no del que le añadimos, por ejemplo, a alimentos como el café o el té. Por lo que es absurdo evitar una cucharadita de azúcar en el café si antes hemos comido alimentos ricos en azúcares. Si vamos al frigorífico y miramos las etiquetas de los alimentos procesados, nos sorprenderá ver que el azúcar se encuentra como aditivo en el 95% de ellos. La razón es que potencia mucho el sabor y que cuesta poco, por lo que la industria alimentaria lo usa habitualmente. Lo ideal sería no tomar alimentos procesados ricos en azúcar, y si queremos endulzar una bebida, que lo hagamos con azúcar integral o miel, ya que aparte de endulzar nos proporcionarán vitaminas y minerales a diferencia del azúcar blanco.
Cos'è l'indice glicemico? El índice glucémico mide la capacidad que tiene un glúcido para elevar la glucemia después de la comida con respecto a una referencia estándar que es la glucosa pura. Es importante conocer el índice glucémico de los alimentos, sobre todo en las personas afectadas de diabetes, para evitar así los picos altos de insulina y sus consecuencias. A diferencia de lo que se dice muchas veces, el índice glucémico revela la cantidad de glucosa absorbida y no la velocidad de absorción. ¿Influye la alimentación en el cáncer? La respuesta rápida es que la alimentación influye tanto a nivel positivo como negativo en el cáncer. Se ha demostrado, por ejemplo, que los alimentos demasiado ahumados pueden favorecer el cáncer de estómago en cualquiera de sus etapas. Otro ejemplo puede ser la ingesta involuntaria de contaminantes cancerígenos como cadmio, mercurio o plomo que se encuentran almacenados en la grasa de muchos pescados, tal y como menciona el oncólogo David Kayat en su libro La Biblia contra el cáncer. Estos contaminantes también pueden favorecer cualquiera de las 3 etapas del cáncer, pero cuidado, debe entender que por comer un día pescado contaminado no generará un cáncer, el estímulo tóxico ha de ser continuo. Pero todo no es negativo, existen efectos beneficiosos en la alimentación que pueden ayudarnos tanto en la fase precancerosa como en fase cancerosa cuando el cáncer ya se ha manifestado. Actualmente hay en marcha numerosas investigaciones sobre las sustancias anticancerígenas, como por ejemplo la cúrcuma, que tiene la curcumina, un principio activo que interfiere en el crecimiento del cáncer, o por ejemplo las coles, que contienen unas potentes moléculas anticancerógenas, como son los glucosinolatos. La alimentación equilibrada y con una visión terapéutica puede tanto prevenir como ayudar en el tratamiento del cáncer. Recuerde la cita de Hipócrates, el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina. ¿Es necesaria la sal en las comidas? A diferencia de la opinión general, la sal no es tan necesaria como se cree. Aunque es cierto que es indispensable para la vida, nuestro cuerpo solo necesita pequeñas cantidades para que funcione correctamente, ya que el exceso puede ser nefasto para la salud, ocasionando patologías como la insuficiencia cardíaca, infartos, problemas renales, retención de líquidos, enfermedades gástricas o incluso ictus o accidentes cerebrovasculares. Realmente no somos conscientes de la sal que verdaderamente tomamos en las comidas. Debemos pensar que un 20% de la sal que encontramos en nuestro plato proviene de la sal añadida durante el cocinado y condimentado de los platos, es decir, la sal visible, pero un 80% proviene de los propios alimentos, es decir, la sal invisible, presente de forma natural en los alimentos o la sal añadida en los alimentos transformados. De este modo recuerde que no debe superar los 5 gramos de sal al día. ¿Qué relación existe entre la alimentación y la genética? Aunque tradicionalmente comíamos lo que cultivábamos cerca de nuestras casas, con la globalización tenemos acceso a ciertos alimentos de otras culturas como el tofu o el ñame, y realmente no sabemos si esto es beneficioso o por el contrario nos puede afectar a nivel de salud. Recientemente pude leer en un artículo que la naturaleza aporta en cada región los alimentos que son necesarios para sobrevivir y mantener la salud de la población que vive en dicha región. En ese sentido, la nutrigenética y nutrigenómica pueden ofrecer algo de luz al respecto. De este modo, para su pregunta existen 2 posibles respuestas. La popular, la que argumenta que debemos alimentarnos de lo que nos da la región en la que vivimos, y la segunda, la más científica, en la que se nos dice que el conocimiento de las interacciones entre genoma y nutrientes a nivel molecular parece ser el camino para identificar las distintas respuestas a un nutriente o dieta. Ninguna de estas respuestas son determinantes, ya que la primera se basa en las suposiciones y la segunda está aún en sus inicios, aunque todos los indicios y lo que se va descubriendo indica que cada uno de nosotros reacciona diferente a los mismos alimentos. ¿Influyen las emociones a la hora de comer? El hambre emocional es un concepto que define el hambre que tenemos cuando en realidad no tenemos hambre. Esta conducta puede implicar una emoción que nos lleva a caer en la tentación de modo inconsciente, como por ejemplo, si estamos aburridos comemos, si estamos ansiosos comemos, cuando estamos alegres comemos para celebrar, si estamos enfadados también comemos, cuando estamos tristes comemos para calmar la angustia y así en otras ocasiones.
Cuando se asocia una comida a una emoción, como por ejemplo casos en los que a los niños se les premia con un dulce o una galleta, cuando han hecho algo bien o se les quiere demostrar afecto, se crea en nuestro subconsciente este vínculo que regularmente repetido se convierte en hábito. Así que para sentirnos bien, comeremos. Cuando comemos de manera emocional sin tener hambre, evitamos sentir miedo, aburrimiento, frustración, tristeza y otros sentimientos. De tal modo, podemos decir que las emociones influyen en el apetito. ¿Cuáles son los beneficios de los ácidos grasos omega 6 y 3? En el contexto de una nutrición equilibrada, los omega 3 y omega 6 aportan importantes acciones protectoras sobre nuestro organismo, contribuyendo a la salud. Así, entre los beneficios del omega 3 encontramos que fortalece el sistema inmune, mejora la función del sistema nervioso, regula los niveles de triglicéridos y colesterol HDL, reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, previenen la formación de trombos y coágulos sanguíneos, también ayudan a reducir la presión sanguínea, regulan el ritmo cardíaco, son precursores de prostaglandinas que intervienen en la agregación plaquetaria, mantienen la flexibilidad de las membranas celulares, se utilizan como tratamiento o prevención de ciertas enfermedades de carácter inflamatorio, ayudan a mejorar la concentración, el humor, las funciones cognitivas a la vez que favorecen la capacidad de resistencia ante el estrés y por último también mejoran problemas dermatológicos. Entre los beneficios del omega 6 encontramos, por ejemplo, la prevención de enfermedades cardiovasculares, la prevención de la formación de coágulos en las arterias, ataques cardíacos, anginas de pecho, apoplegias y otras patologías. También combaten el colesterol y los triglicéridos, ayudan a fomentar una buena circulación sanguínea y a prevenir distintas enfermedades cardiovasculares, intervienen en funciones vitales del organismo como la formación de membranas celulares y hormonas, también participan en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, así como de las neuronas y transmisores neuroquímicos, son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nervioso y visual y participan en la formación de la retina. También previenen la caída del cabello, son muy eficaces cuando los aportes de hierro, zinc y otros nutrientes no dan resultado, combaten enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, ayudan a tratar eficazmente problemas de la piel como la sequedad, el acné, los barros, eczemas atópicos, quiotes, dermatitis, entre otras patologías. También son eficaces para combatir en algunos casos el síndrome premenstrual, aliviando ciertos síntomas como el cólico, la hinchazón, las náuseas, la irritabilidad, el nerviosismo, los dolores de cabeza, quistes en los ovarios, bultos en las mamas o cualquier otro síntoma asociado al cambio hormonal. ¿Cuánta agua hay que beber al día? De los nutrientes esenciales, el agua es el más importante para llevar a cabo las funciones vitales. La ingesta media diaria de agua para un adulto es de 2,5 litros. La cantidad de agua que generamos de los procesos de oxidación del metabolismo solo aporta 350 mililitros de agua al día, por lo que debemos obtenerla del exterior mediante la ingesta de agua líquida, de otras bebidas y de los alimentos. El reparto de los vasos al día sería de 8. 1 al levantarse, 2 tras una hora y media después del desayuno, 1 media hora antes de comer, 2 una hora y media tras la comida, 1 media hora antes de cenar y por último 1 hora y media después de cenar.